Texas o Texas es uno de los 50 estados que conforman los Estados Unidos de América. Su capital es Austin y su ciudad más poblada, Houston. Está ubicado en la región sur del país, división centro-suroeste. Limita, al norte, con Oklahoma, la mitad oriental de esta frontera la forma el Río Rojo. Al noreste, con Arkansas, de nuevo, parte de esta frontera la forma el Río Rojo. Al este, con el río Sabina, que los separa de Luisiana. Al sureste, con el Golfo de México, Océano Atlántico. Al suroeste, con el río Bravo, que los separa a través de una larga frontera, unos 1800 kilómetros, de México, concretamente, de los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y al oeste, con Nuevo México. Con 25.145.561 habitantes en el 2010, es el segundo estado más poblado de ese país, por detrás de California, y con 695.621 kilómetros, el segundo más extenso, por detrás de Alaska. Fue admitido en la Unión el 29 de diciembre de 1845, como el estado número 28. El término Seis Banderas de Texas proviene de los múltiples países que a lo largo de la historia han poseído el territorio. España fue el primer país europeo que, en el ámbito del Virreinato de Nueva España, poseyó el territorio texano. El territorio del norte de Texas fue parte de Luisiana, territorio colonial francés, el cual fue comprado por los Estados Unidos mexicanos en 1803. Tras la Guerra de Independencia de México en 1821, Texas pasó a ser territorio mexicano. En 1836 el territorio texano se independiza de México a consecuencia de una revolución iniciada por inmigrantes estadounidenses, proclamando unilateralmente la República de Texas. Posteriormente en 1845 se produce la anexión de Texas por parte de Estados Unidos como estado número 28, hecho que detonó en 1846 la guerra entre México y Estados Unidos, con derrota mexicana. Durante la Guerra de Secesión estadounidense en 1861, Texas fue uno de los estados miembros de los Estados Confederados de América. Con el final de la Guerra de Secesión en 1865 Texas volvió a formar parte de los Estados Unidos. A principios de 1900, el descubrimiento de pozos de petróleo inició un auge económico en el estado. Texas se ha diversificado económicamente. Cuenta con una creciente base en la alta tecnología, la investigación biomédica y la educación superior. Su PIB estatal es el segundo más alto de los Estados Unidos. La capital de Texas es Austin, aunque la ciudad más poblada es Houston. La flor del estado es el altramuz de Texas. El pájaro del estado es el cenzontle o sinsonte, la mascota es el armadillo, y la comida típica es el chili con carne. El Paso, Texas, es la única ciudad en Texas en donde se habla más español, 66,5%. Toponimia. El origen de la palabra Texas es el idioma español, aunque puede ser producto de dos explicaciones alternativas. Según la historiografía tejana y anglosajona, puede venir del cado barra taisa barra, que se traduce como amigo o aliado. Los primeros españoles que exploraron estas tierras llamaron así a los Sinaí, los Texas, donde la X, en este caso, se pronunciaba como J, siendo numerosos los documentos de la época en que se utilizan ambas grafías, Texas y Texas, lo que descarta la opción SH en la pronunciación de este nombre. La primera referencia a Texas o Texas se encuentra en un documento sobre la expedición de Oñate de 1606 en que iban a buscar el gran reino de los Texas. Después se conoció al territorio como la provincia de los Texas, para finalmente pasar a llamarse simplemente Texas o Texas. Aunque un reciente estudio pone en duda esta versión del origen por las muchas dudas, malinterpretaciones y contradicciones que presenta, ya que es defendida por angloparlantes tratando de interpretar documentos españoles del siglo XVI y posteriores. Otro posible origen de la palabra proviene del nombre de un árbol, el tejo, texo o texa, Taxus baccata, planta que existe en Europa pero no en América. Los españoles denominaron con este nombre al ciprés calvo de los pantanos, Taxodium distichum, denominación latina que significa el que se parece al tejo, muy común en el este húmedo de Texas, donde habitaba el grupo nativo Caddo, al que los españoles bautizaron en un inicio como indios Texas o Texas. El sabino, ciprés de Moctezuma, o ahuehuete, Taxodium mucronatum, es más común en México y el sur seco de Texas, a casi 1000 kilómetros de distancia, Río Grande, aunque en español los nombres sabino, sabina, tejo y teja, texo, texa hasta 1817, son sinónimos del mismo árbol. Ambos árboles, el Taxus europeo y el Taxodium americano tienen un gran parecido, tanto físico como biológico, ambos segregan una toxina por sus hojas siendo estas muy similares.
Por otra parte, los ríos tejanos bautizados por españoles, tienen nombre religioso o descriptivo, normalmente de árbol. Los ríos Nueces, Sabine, Palmas, Flores, son un ejemplo. Son varios los nombres de árboles en la toponimia hispánica estadounidense, por ejemplo, encino, albuquerque, encino blanco, nogales, fresno, álamo, sabino, etc. La confusión sobre cómo se pronuncia en español la X de Texas tiene un origen complejo, ya que sonido y letra tomaron caminos separados. En el español del siglo XVI letra X se usaba para representar el sonido fricativo postal veolar sordo, que hoy suele escribirse SH, como en las inglesas shame y así. Las palabras que en el siglo XVI se escribían Texas, México y Chabón, se pronunciaban Texas, México y Chabón. Posteriormente, y con notable rapidez, el sonido fricativo postal veolar sordo //, hoy escrito SH, evolucionó, en todos los casos, en fricativo velar sordo /X /, hoy escrito J. Es decir, todas las palabras que se escribían con X pasaron a escribirse con J con su sonido actual en español, chabón jabón. Por otro lado, la letra X pasó a representar el sonido /KS /. La norma ortográfica cambió un poco más lentamente. De modo excepcional, hay algunas palabras que sufrieron la transición fonética de SH a J, pero su ortografía no cambió de X a J, sino que siguieron escribiéndose con X. De ahí la actual pronunciación de topónimos como Texas y México, así como de nombres de pila y apellidos de grafía arcaica como Praxedis y Jiménez. De hecho, aún hoy las localidades texanas de Bexar y Mexía se pronuncian en inglés con una H para emular lo que hoy sería una J hispánica. La Real Academia Española, a través de su Diccionario Panhispánico de Dudas, recomienda la grafía Texas. Lo mismo es válido para el gentilicio, texano. La pronunciación correcta, en español, es Texas, en la notación de la RAE, o /Texas en la notación del AFI, véase X, y no Texas, lo cual es un error extendido en los medios hoy en día. Lo mismo sucede con la palabra México, pronunciada México, según la notación de la RAE y México según la notación del AFI. Geografía. Debido a su gran extensión el estado de Texas posee diversas zonas geográficas. En las costas del Golfo de México predomina una vegetación arbórea subtropical, lo mismo que en la cuenca del Apalachicola, yendo hacia los confines de Luisiana, en donde aparecen importantes zonas pantanosas. El norte es un sector de las praderas de los Grandes Llanos. En el centro norte existe o existió una zona boscosa llamada Travesía de los Leños, en inglés Cross Timbers. Al oeste de la Travesía de los Leños, en gran parte de la Panhandle texana, se extiende la extensa mesa del Llano Estacado con un clima semiárido. Al sur se eleva la meseta Edwards o meseta de Edwards. El centro-sur del estado es una zona llana bastante fértil que ha servido para el cultivo de algodón, mieses y la cría de grandes rebaños vacunos. Historia. El explorador español Álvar Núñez Cabeza de Vaca fue el primer europeo que pisó territorio texano, el 6 de noviembre de 1528. Texas ha visto flamear 6 banderas sobre su tierra: la flor de lis de Francia, y las banderas nacionales de España, de México, de la República de Texas, de los Estados Unidos de América y de los Estados Confederados de América. Sin embargo, la presencia francesa en Texas fue casi irrelevante, menor incluso a la exploratoria del español Álvar Núñez Cabeza de Vaca. La verdadera y primera potencia europea en asentarse en Texas fue España, con más de 150 años de historia tejana a sus espaldas. Exploración y conquista española. 2 años después del paso de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, llegó a Texas otra expedición española, la de Francisco Vázquez de Coronado, que en 1540 transitó por el norte del territorio buscando las 7 ciudades de Cíbola. La expedición de Hernando de Soto, continuada por Luis de Moscoso tras la muerte del primero a orillas del río Mississippi, fue contemporánea a la de Coronado. No parece que de Soto llegase a Texas, pero sí lo hizo Moscoso en 1542, que trató de alcanzar la Nueva España atravesando el territorio tejano. Desconociendo la verdadera dimensión y distancia, terminó por dar la vuelta hacia el río Mississippi tras varios meses. No faltaron continuas expediciones pequeñas después de aquellos primeros intentos, todas procedentes de la Nueva España, que tenían la finalidad de conocer el territorio y a sus moradores. En 1606, Juan de Oñate volvería a pisar territorio tejano, en una gran expedición que en dirección este trataba de encontrar la Gran Quibdá y el reino de los Tejas que se encontraba al este de esta.
No tenía España los recursos humanos necesarios para iniciar la conquista y población del territorio al norte del río Bravo, por lo que la actividad española durante el siglo XVII fue únicamente la de mantener contacto con las naciones indígenas amigas y controlar a las enemigas, principalmente los apaches. En 1685 el explorador francés René Robert Cavelier de la Salle, en una expedición que acabó en desastre al no encontrar la desembocadura del río Mississippi por el que pretendía remontar, terminó encallando sus barcos en la bahía de Matagorda, viéndose forzado a construir un débil asentamiento en Texas, con lo que pudo salvar del naufragio de su barco La Belle. El fuerte, eran unas pocas casas con tejados de cuero y una precaria empalizada que los mantuviese a salvo de los indios Carancagua, los mismos con los que había tratado mucho antes Cabeza de Vaca. El francés inició entonces varias excursiones por tierra con el fin de encontrar el río Mississippi, objetivo inicial de su viaje, donde pretendía fundar un asentamiento, y en una de esas excursiones resultó muerto por sus propios hombres. El virrey de la Nueva España, alertado por el testimonio de varios indios Texas, de que los franceses se habían asentado en la entonces llamada Bahía del Espíritu Santo, envió varias expediciones por tierra y por mar con el objetivo de echar a los franceses de lo que se tenía por territorio español desde hacía más de 100 años. Las primeras expediciones no tuvieron éxito en la búsqueda, hasta que en la de 1689, capitaneada por Alonso de León el Joven, se dio con los restos del fuerte francés. Los franceses que habían quedado en el fuerte habían muerto de viruela, como indica el diario de aquella expedición, y solo unos pocos supervivientes se encontraban desperdigados viviendo con diferentes tribus, siendo rescatados en ese momento por los soldados españoles que más tarde los llevarían a la Ciudad de México. Tras esto, la expedición se encaminó al este, donde fundó varias misiones y un presidio, en lo que hoy es la frontera entre los estados de Texas y Louisiana, lugar donde moraban los indios Cados, conocidos por los españoles como indios Texas. No duró mucho la estancia, en 1693 tuvieron que abandonarse las misiones ante la animadversión generada entre los indios por una epidemia de viruela, probablemente del mismo brote que acabó con los franceses, que azotó aquellas tierras, y a los indios, que vieron en la obsesión de los frailes franciscanos de bautizar a todos los moribundos como el origen de las muertes, asociando el bautizo como la causa de la posterior muerte del nativo. Fray Damián de Massanet fue uno de los primeros en reconocer que lo que hoy es la ciudad de San Antonio, era un buen lugar para fundar una ciudad, algo que apoyaron tanto Fray Francisco Espinosa como Fray Antonio de San Buenaventura y Olivares en posteriores expediciones al territorio. Fue precisamente este último quien presionó a las autoridades, tanto virreinales como peninsulares, de la conveniencia de fundar un asentamiento y varias misiones en el lugar. Finalmente en 1716 se produjo el ansiado regreso de España a Texas, una expedición llegó hasta los Adaes en Luisiana y se refundaron las misiones abandonadas en 1693. Ese mismo año se autorizó la fundación de una villa y el asentamiento de una misión y presidió en lo que hoy es San Antonio, hecho que se materializó en 1718. El 25 de abril llegó la expedición mandada por el gobernador Martín de Alarcón, quien el día 1 de mayo le entregó la misión de San Antonio de Valero a Fray Olivares, muy probablemente una pequeña casa o jacal, construido con ladrillos de adobe. El día 5 de mayo de 1718 tuvo lugar la fundación de la villa de Béjar, nombre que recibió en homenaje al duque de Béjar, padre del virrey Marqués de Valero, en la que se dejaron unos soldados con sus familias para su defensa, hechos que se recogen perfectamente en el diario de la expedición redactado por Fray Francisco Feliz. Tiempo después y tras el cumplimiento de las misiones encargadas en los Adaes y el reconocimiento de la Bahía del Espíritu Santo, el gobernador y el grueso de los soldados regresaron a San Antonio, donde se conformó el presidio de San Antonio de Béjar que, conviene recordar, no es un fuerte sino el conjunto de los soldados que presiden el territorio. En San Antonio nunca se construyó un fuerte. Exploración francesa. No existe una exploración francesa de Texas o esta es mínima. Un error de navegación llevó al barco de la expedición La Salle a encallar y hundirse en la bahía de Matagorda. Con lo que pudieron salvar del naufragio y la tablazón del barco construyeron un precario fuerte unos kilómetros en el interior de la costa, apenas 4 casas de madera con tejados de cuero. La Salle junto a algunos hombres inició el viaje por tierra a la búsqueda del río Mississippi donde, unos años antes, había fundado un fuerte y a donde pretendía llegar en busca de ayuda. En el camino fue asesinado por sus propios hombres amotinados que siguieron camino hasta el río, de allí remontaron hasta las posesiones francesas en el norte y finalmente llegaron a Francia como relata Henri Joutel.
Mientras tanto, los colonos que habían quedado en Texas murieron en su mayoría debido a la viruela. Después, los indios Karankawas, dominantes en la zona, saquearon las pertenencias de los franceses. Los pocos supervivientes fueron acogidos por los indios de la zona hasta la llegada de los españoles que los rescataron.